pausa. ¿Ven ahí, no? ¿Que cambia? Yo lo veo estático. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a arrancar. Clase de hoy, la vamos a dividir en dos. O sea, ya está de por sí dividida en tres porque tenemos 3 líneas, pero aparte la vamos a dividir en dos. La primera parte vamos a ver lo que es sistemas energéticos. Y en la segunda parte vamos a seguir sacando cuentas como veníamos haciendo. Pero hoy le vamos a sumar un grado de dificultad a esto, ¿ok? Como les decía, sistemas energéticos, se los vengo diciendo en las clases anteriores, seguramente ustedes lo vayan a ver en fisiología, probablemente el año que viene, o quizá este año, y lo van a ver mucho más en profundidad. ¿Por qué yo doy sistemas energéticos? Porque a mí lo que me importa es que acorde al sistema energético que predomine, va a ser el combustible que voy a utilizar en mayor cantidad, ¿sí? Y entonces, como la nutrición es los combustibles, sí o sí me tengo que meter y explicarlo. Pero esto es un tema más de fisiología, ¿sí? Y que seguramente luego van a ver en profundidad. Y ahora surjan un montón de dudas que veremos cuáles podemos resolver y cuáles no, pero ténganlo en cuenta desde ese punto de vista. Lo que yo quiero y necesito, como desde la parte de nutrición, es saber qué actividad hace la persona para ver qué sistema energético predomina y por lo tanto cuál va a ser el combustible que más esté utilizando en ese momento. ¿Ok? Entonces, dicho esto... Pregunta, profe. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta, Paula? Sí, obvio. ¿La ATP la vas a explicar? ¿Vas a hacer una introducción a la ATP o algo por el estilo? Sergio, te pido que me lo preguntes de nuevo porque te escuché todo entrecortado. Porfa, repetime. ¿Vas a hacer una introducción a la ATP vos o no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Listo. Gracias. No lo vamos a ver ni químicamente, ni todas las fórmulas, ni demás, pero para tener una idea, ya la clase pasada dijimos más o menos que era el ATP así muy por arriba, igual desde acá, por eso lo vamos a seguir manejando un poco desde arriba, y en fisiología lo verán realmente bien y en detalle. ¿Ok? Entonces, comencemos. Los sistemas energéticos, sí, son los que es la capacidad para extraer la energía de los nutrientes. Acuérdense que los nutrientes los proveemos a través de los alimentos y transferirla a los músculos. Como no puede usar directamente ese nutriente, ¿sí? El músculo no lo puede utilizar directamente, tiene que cederle la energía al ATP y el ATP va a ser el que me mantenga los niveles de energía. Hola, Agustín. Puse a grabar, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, ahí está. Nosotros habíamos visto la molécula de ATP, ¿sí? Y habíamos visto que cuando se rompe, cuando el cuerpo necesita energía, lo que hace es romper esa molécula de ATP, le saca un fosfato, que sería esto, acá lo estamos viendo así en este gráfico bien criollo, y a través de esto yo produzco, de este rompimiento de ese enlace, voy a producir energía, ¿sí? Entonces, fíjense, se rompe el fósforo y lo que se libera son 7,3 kilocalorías. Acuérdense que habíamos dicho que toda la energía se mide en kilocalorías, ¿sí? Entonces, esa energía va a poder ser utilizada por la célula para diferentes trabajos. Y como habíamos visto, trabajo podía ser la contracción muscular, o por ejemplo el transporte de sustancias por el organismo, ¿sí? De diferentes nutrientes, por lo que fuera. Entonces todo lo que requiere energía, a través del rompimiento de ese ATP, yo voy a obtener por cada ruptura 7,3 kilocalorías. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el ATP? Tenemos reservas en el organismo, pero las reservas son muy bajitas. Tenemos entre 80 y 100 gramos. Entonces, lo que necesito es una resíntesis continua de este ATP a partir de diferentes sustratos. ¿Quiénes son esos sustratos? ¿Se acuerdan?
¿quiénes me van a proveer energía al organismo? Los alimentos. ¿Está bien? ¿Y quiénes serían los sustratos? A través de los alimentos yo obtengo nutrientes. ¿Quiénes son los nutrientes que me van a dar energía? Ah, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿no? Exactamente. Los macros, muy bien, ahí está. Entonces, lo que yo hago, los sustratos de los que hacemos mención acá serían los macronutrientes, que son proteínas, hidratos de carbono y grasas. ¿Sí? Entonces, yo voy a obtener ATP a partir de diferentes sistemas energéticos. ¿Cuáles son estos sistemas energéticos? Por un lado tenemos el sistema de los fosfágenos, o el ATP-PC. Por otro lado tenemos lo que es la glucólisis anaeróbica, o el sistema glucolítico. Y por último tenemos el sistema oxidativo, o el sistema aeróbico, también se lo puede llamar así, que comprende lo que es la glucólisis aeróbica, la beta-oxidación, lo vamos a ver un poquito más adelante, el ciclo de Krebs y lo que es el transporte de cadena de electrones. Entonces, de esa forma voy a obtener ATP, energía para poder realizar trabajo. Entonces, ¿de dónde proviene la energía del movimiento? Si mi actividad, mi ejercicio, lo que yo estoy haciendo, dura entre 6 y 10 segundos, esa energía va a venir directamente del ATP-PC que tengo almacenado, ¿sí? Del sistema de los fosfágenos, o ATP-PC. Entonces voy a tener almacenado ATP en el músculo, ¿sí? Y también PC, que es fosfocreatina. Ahora lo vamos a ver. Ahora, si mi actividad dura más tiempo, entre 30 a 40 segundos, hasta el minuto y medio, 2 minutos, ¿sí? La energía va a provenir del glucógeno, ¿sí? ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? No, perdón, yo me confundí yo. Ok. Va a venir del glucógeno, o sea, si dura hasta 2 minutos aproximadamente, va a provenir del glucógeno de los músculos. ¿Qué es el glucógeno? Son glucosas, hidratos de carbono, ¿sí? Unidos entre sí, que se almacenan en el músculo, y que cuando el cuerpo necesita energía, y va a hacer un ejercicio, por ejemplo, de 2 minutos, ¿sí? Va a salir de ahí. ¿Qué pasa? Como es un sistema anaeróbico, como metabolito, ¿sí? Lo que se va a producir es lactato, ¿ok? ¿Qué pasa si yo hago una actividad que se prolonga aún más en el tiempo? Y por ejemplo estoy 1 hora, ¿sí? Corriendo o trotando. Bueno, el ATP va a provenir de la ruptura de varios nutrientes. Por un lado de la glucosa, pero por el otro lado también de lo que es la grasa. Entonces ahí voy a tener 2 combustibles, ¿sí? Les recuerdo igual siempre, y esto es muy importante, que los sistemas energéticos son un continuo, ¿sí? No es que, bueno, hago esto, uso este, hago este, uso este, hago este, uso el otro. No, en una misma actividad, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un partido de fútbol, si yo de repente hago un sprint, porque tengo que ir a buscar la pelota, seguramente esté utilizando el sistema de los fosfágenos, aunque el deporte en general es más bien un sistema en donde hay más consumo de glucosa. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, acuérdense que es un continuo, no es que empieza acá, termina acá, empieza acá, termina acá, sino que es un continuo. Y en un mismo ejercicio puede haber diferentes sistemas energéticos que se estén utilizando al mismo tiempo. Lo que pasa es que siempre uno va a predominar sobre el otro, ¿ok? Entonces, el sistema de los fosfágenos, o ATP-PC, generalmente de los 3 a los 6 segundos de empezar la actividad física es el sistema que predomina, y va a predominar hasta los 10 segundos, ¿sí? Siempre y cuando esta actividad física sea intensa, tiene que tener una intensidad muy alta, ¿ok? Se utilizan las reservas de ATP y de fosfocreatina que están en el músculo. Como habíamos visto, las reservas son muy chiquititas, y después se pueden regenerar, lo vamos a ver. Entonces, la fosfocreatina, que sería el PC, lo van a ver abreviado así, es creatina, que les debe sonar de un suplemento famoso, y fosfato, ¿sí? Es la conjunción de esos dos, entonces eso también me da energía, pero las reservas son muy chiquititas de este sistema. Y lo que les decía recién, este sistema energético se utiliza
cuando se trabaja una capacidad máxima, ¿sí? Siempre entre el 90 y el 100% del consumo máximo de oxígeno. Por eso les decía, por ejemplo, en un partido de fútbol, en un sprint en donde yo tengo que llegar a la pelota, ¿sí? O, por ejemplo, un velocista que corre 100 metros, el sistema que va a predominar ahí es el sistema de fosfágenos, ¿ok? Pero si yo corro una maratón, generalmente estoy usando el sistema oxidativo, y para el sprint final, y llegar a la meta más rápido, haga una carrera más rápida con una capacidad máxima. Bueno, Levantador de pesas también lo mismo, ¿no? Exactamente, levantador de pesas, ahora vamos a ver algunos ejemplos, me los van a decir ustedes, pero levantamiento de pesas también es fosfagénico, ¿sí? Porque es el gesto, termino, listo. Espero, pausa, una pausa larga y después continúo. Entonces, fíjense que este sistema se recupera generalmente el 50% a los 30 segundos. Y a los 3 minutos prácticamente ya tengo la energía para el sistema fosfagénico prácticamente totalmente recuperada, ¿sí? Tienen que darse claramente las condiciones necesarias para poder recuperarlo. ¿Por qué? Porque la resíntesis de la fosfocreatina, la unión, yo tengo que formar esa unión entre el fósforo y la creatina, me va a requerir energía, y esa energía entonces va a estar proviniendo de otro sistema energético, ¿sí? Que puede ser o el oxidativo o el glucolítico. Pero entonces yo tengo que tener combustible en el cuerpo para poder regenerar la fosfocreatina. Entonces, como decíamos recién, ¿en qué deportes va a predominar esto? En todos los deportes explosivos. Sergio recién dijo los levantadores de pesas, yo mencioné los velocistas, ¿qué otros se les ocurre? Pero en un periodo de tiempo corto de tiempo, 6 No años. sé, lanzadores jabalina, por ejemplo, claro. Supongo. Algo que requiera así como... Exacto. Lanzadores, me preguntan por el chat si nadadores. Nadadores van a ver que no, porque por ejemplo, para hacer 100 metros, en natación yo necesito más de 10 segundos. Y este sistema predomina en esos 10 primeros segundos. Y después se agota, ¿sí? Entonces ahí ya paso al sistema siguiente. Los nadadores entran en el siguiente. Pero entonces sí, lo que voy a tener son todos los lanzadores, martillo, jabalina, los saltadores en alto, en largo, ¿sí? Todo lo que es levantamiento de pesas, los velocistas, pero velocistas de correr, ¿sí? O un sprint quizás de un ciclista. Pero el nadador ya ingresa en el sistema siguiente, que sería el sistema glucolítico, que este sistema empieza a predominar después de los 10 segundos de acción, ¿sí? De que comenzó la actividad física. También fíjense... ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir un segundo? ¿Sí? Una consulta. En el sistema anterior, si, por ejemplo, solamente pasan 30 segundos y se recupera el 50% de ese sistema, y esa persona vuelve a hacer ese ejercicio explosivo de 10 segundos, ¿se sigue ocupando, si ese sistema es el que sigue trabajando? Claro, lo que pasa es que se va a fatigar. 50%. Lo que va a pasar es que seguramente, por ejemplo, corre un sprint de 10 segundos, corre 100 metros en 10 segundos porque usa Usain Bolt, ¿no? Y entonces espera esos 30 segundos para que se empiece a regenerar el sistema y después corre otros 100 metros, muy probablemente no lo pueda hacer en los 10 segundos, va a tardar más tiempo, ¿sí? Porque el sistema no está a full para poder darle la energía que necesita para que lo termine. Entonces va a tardar más tiempo. Claro, exactamente. Okay. Entonces, como va a necesitar de otro combustible, va a tardar un poquito más. Entonces lo que va pasando es eso. Por eso, por ejemplo, los levantadores de pesas, ya termino este concepto y seguimos. El levantador de pesas, cuando ustedes hacen, por ejemplo, entrenan en el gimnasio, no vayamos al caso del levantador de pesas olímpico, vamos al caso de uno entrenar en el gimnasio, hace una repetición máxima. Cuando hace repeticiones máximas, ¿cuál es el tiempo de pausa entre una repetición y la siguiente? 3 a 6 minutos normalmente. Exactamente, y es por esto. No solo por esto, también tiene que ver un montón de otras cosas de la motoneurona y el cansancio neuro. Ahora, justo por eso yo te quería consultar, porque hay un protocolo también en fuerza, que también laburás con un 90, 100% de tu fuerza máxima,
¿Sí? que vos haces solo una, no me acuerdo el nombre, tiene el nombre específico. Vos haces solo una repetición, pasan 30 segundos, haces una repetición, pasan 30 segundos, haces una, así, completando lo que vos hubieras hecho, quizás si hubieras hecho 5 series de 3, vas a hacer Sí. 15 repeticiones totales, lo haces de esta manera y está demostrado que tiene exactamente la misma... El mismo resultado. Exactamente. Pero ¿cuál sería el resultado del objetivo que se busca ahí? ¿Cuál es? No, o sea, está buscado como fuerza explosiva o fuerza Claro, máxima. ok. Pero digo, Sí, a lo que voy es que está haciendo una pausa solo de 30 segundos de 30 segundos. y lo puede mantener igual en el tiempo. Sí, está bien. A ver, no quiere decir que uno, por eso decía también en la pregunta anterior, no es que no va a poder levantar más pesas porque se le acabó la TPPC, ¿sí? Empieza a primar otro sistema, ¿sí? Y entonces por ahí aparte hay que ver, porque los niveles de entrenamiento de la persona claramente que influyen en el sustrato que se va a utilizar y en la regeneración de ese sustrato. Entonces hay que ver si uno ya está como adaptado a hacer ese tipo de ejercicios, por ahí se recupera más rápido también. No es para alguien que recién arranca ni ahí, es para ya Claro, gente bueno, por eso, avanzada. entonces por ahí esa persona que ya está entrenada, está adaptada a determinada carga de trabajo, muy probablemente se recupere mucho más rápido. Entonces, lo que nosotros vemos siempre, acuérdense que el sistema humano, el sistema fisiológico, no es, bueno, a los 10 segundos y a los 10 segundos se te agotó y entonces por ahí en mí es a los 10 segundos y en otros a los 7 y en otros a los 15. ¿Sí? Entonces hay que ir buscando esto, pero sí, generalmente igualmente cuando uno va al gimnasio, generalmente cuando hace cargas superiores, o sea, o repeticiones máximas o demás, los tiempos de pausa por lo general son mayores y tienen que ver un poco por este tema de recuperar ese ATP-PC y poder seguir utilizando como predominio el sistema fosfagénico y por otro lado por una cuestión, como les decía antes, que ya tiene más que ver con la motoneurona y todas esas cosas que yo ahí ya no me meto porque no lo entiendo tanto, ¿sí? Eso es más de fisiología. Pero acuérdense siempre y tengan en cuenta esto, todos los sistemas están funcionando, predominan uno más que otro, ¿ok? Y generalmente sí, el ATP-PC va a ser para un sprint, para un levantamiento y demás. Paula, volviendo al ejemplo de Usain Bolt, ¿no? Que hace los 100 metros en 10 segundos, Sí. menos. Para que él esté en la misma posición, con la misma cantidad de energía que la hizo en la primera serie, para volver a esa instancia, ¿cuánto tiempo requeriría? ¿De recuperación? De recuperación. O sea, porque sabemos que a la segunda no sería lo mismo que la primera. Así No, bueno, lo ideal por eso, hay que ver, lo ideal sería mínimo esos 3 minutos, ¿sí? Lo que pasa que después también, a medida que se van sucediendo las repeticiones, hay otras cosas que entran en juego y no nada más el combustible. Por eso les decía, lo del cansancio neuromuscular, el agotamiento neuromuscular y todo eso también juega aparte, y nosotros lo estamos viendo solo desde el lado del combustible, ¿sí? Para recuperar el combustible lo ideal sería 3 minutos, mínimo. Entonces, teniendo en cuenta el cansancio neuromuscular, todo eso, en realidad debería pasar muchísimo más tiempo para recuperarse. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, fíjate que, a ver, generalmente los 100 metros esos que corren, los corren en competencia nada más. Después para entrenar, entrenan distinto. Ok, no sé si listo. Pero sí, ahí habría que hablar más con un fisiólogo y o sea, desde el combustible y para la recuperación del combustible es eso. Habría que ver si por todo el otro tema, a ver si es necesario esperar más tiempo o quizá en esos 3 minutos, o cuántas pasadas podría ser de 100 metros igual, porque por ahí, o sea, tiene que haber un límite, no es que, bueno, descanso 3 minutos, bueno, 100 metros, descanso 10 minutos, 3 minutos indefinido, porque seguramente se muera muerto, estimo yo. Pero bueno, eso también debe ser por ahí, Usain Bolt va a hacer más pasadas y yo, Paula Santiago, haré muchísimas menos, ¿sí? Porque va a tener que ver con el grado de entrenamiento de la persona. Pero desde el lado del combustible sí pasa eso. A ver, y como les decía, tiene que haber energía, porque después para poder regenerar
para poder volver a crear fosfocreatina, yo necesito energía. Entonces, tiene que haber un sustrato ahí que pueda usar de energía para poder seguir generando ATPPC. Bueno, sistema glucolítico. Entonces, como que hasta los 10 segundos el que predomina, si yo hago un ejercicio corto, de aproximadamente 10 segundos, el sistema que va a predominar es el sistema de los fosfágenos o el ATPPC. A partir de los 10 segundos, o sea, si yo voy a hacer un ejercicio más prolongado, entre 20 a 30 segundos, pero que no va a durar más de 2 minutos, el sistema que va a predominar es el sistema glucolítico, que no depende de oxígeno, ¿sí? El anaeróbico. Domina generalmente hasta el minuto y medio, como les decía recién, a los 2 minutos se agota, y cuando el esfuerzo es muy intenso, cuando se trabaja a intensidades muy altas, voy a tener, lo que se va a producir como metabolito es el lactato, ¿sí? Porque acuérdense que acá no hay presencia de oxígeno. Necesita de la energía almacenada como glucógeno en el músculo, ¿sí? Y en el hígado, este sistema. ¿Por qué? Porque el combustible es el hidrato de carbono, la glucosa. ¿Qué pasa? Esos almacenes que tenemos de glucosa en el cuerpo, que se almacena como glucógeno, pasa lo mismo que con la fosfocreatina, son limitados, no es que tengo un montón de hidratos de carbono almacenados en el cuerpo. Y generalmente para una persona de 70 kilos aproximadamente, se estima que va a tener unos 400 gramos de glucosa, guardada como glucógeno, en el músculo, y hasta 100 gramos en el hígado, de 70 a 100 gramos en el hígado. Claramente que esto va a variar dependiendo del peso de la persona, el entrenamiento, lo que esté comiendo, pero generalmente 500, 550, 600 gramos de glucógeno no se almacena más que eso en los músculos. Profe, sí. ¿podrías volver un segundo a la imagen anterior que me quedó una duda? No entendí eso, lo de domina hasta el minuto y medio. Cuando vos haces, por ejemplo, vimos que me preguntaban de los nadadores. Un nadador, ¿cuánto tarda en hacer 400 metros, por ejemplo? Aproximadamente. Bueno, tarda unos minutos, ¿sí? Entonces, ya no va a usar solamente el ATPPC, el sistema anterior, sino que va a primar este sistema. ¿Por qué? Ponerle que sean 100 metros, ¿sí? Los nadan en un minuto. ¿Por qué? Porque hasta los 2 minutos, más o menos, minuto y medio, es cuando va a primar este sistema en actividades que duren ese tiempo, 2 o 3 minutos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo corro una maratón, dura 3 horas, no dura 2 minutos. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, arranca a los 10 segundos, que es cuando termina el ATPPC. El pico máximo es al minuto, es decir, que ahí tengo el consumo máximo de energía, pero hasta los 2 minutos puedo seguir manteniendo este sistema energético. Bien, gracias. Bueno, entonces veíamos cómo está almacenado. Y después en sangre tengo aproximadamente 2,5 gramos de glucógeno que generalmente se utilizan para mantener la glucemia. ¿Sí? No tanto para energía. Ahora bien, el glucógeno que yo tengo almacenado en el músculo, de estos 300 a 400 gramos, que pueden ser 500 también, dependiendo de la persona, esa glucosa que tengo almacenada se va a utilizar exclusivamente para la formación de ATP como energía, ¿sí? Para la contracción muscular, para lo que lo necesite. Y la glucosa que tengo almacenada en el hígado es la que se va a utilizar para seguir manteniendo este nivel siempre estable, ¿sí? Y que no tenga, por ejemplo, una hipoglucemia, ¿ok? Entonces, generalmente esta no se va a utilizar para la actividad física, sino que se va a utilizar para todo lo que tenga que ver con mi metabolismo basal y no me baje la glucemia en sangre. Entonces, dentro de lo que es el sistema glucolítico, vamos a encontrar deportes como todo lo que son deportes de combate, ¿sí? Judo. ¿Cuánto duran los rounds de judo? 3 minutos, si no me equivoco. Lo que son 400 metros de pista, 400 metros de natación, ¿sí? Entonces ahí va a predominar el sistema glucolítico. Comienza y termina, y esa actividad dura de 2 a 3 minutos, ¿sí? Entonces va a primar
va a predominar este sistema. Ahora, como les decía, si yo hago un deporte de equipo, muy probablemente utilice un poco de todos los sistemas en cada momento. ¿Por qué? Porque en algún momento haré un sprint en donde tenga que ir a buscar la pelota, y entonces es algo que va a durar menos de 10 segundos, ¿sí? Y yo tengo que usar al máximo, mi capacidad máxima para ir a buscar esa pelota, y ahí va a primar, en ese momento va a primar el sistema fosfagénico. Después, cuando está caminando, trotando y demás, y bueno, por ahí un poco del oxidativo, pero también un poco de este sistema que es el glucolítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, en la mayoría de los deportes acíclicos, uy, se me fue la palabra, pero bueno, en la mayoría de los deportes acíclicos también va a predominar el sistema glucolítico. Muy probablemente no sea el glucolítico anaeróbico, sino que ahí sí depende más de oxígeno, que ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, también me olvidé de todas las disciplinas de gimnasia, por ejemplo, gimnasia de piso, vieron las chicas que hacen gimnasia con pelota, o gimnasia rítmica también. Todas esas disciplinas están durando, el acontecimiento deportivo está durando aproximadamente 2 a 3 minutos. Entonces todo eso también entra en lo que sería el sistema glucolítico. Y por último, el sistema oxidativo, en donde hay una descomposición completa de las sustancias alimentarias, ¿sí? Y hay presencia de oxígeno. Esto se produce en la mitocondria y predomina generalmente en las actividades de baja intensidad y que tienen, podría ser acá, que tienen larga duración, ¿sí? Y acá hay dos posibilidades. El combustible acá va a venir de los triglicéridos, estos triglicéridos y estos glucógeno, que está en el músculo almacenado, o bien, por ejemplo, si hay una lipólisis del tejido adiposo, voy rompiendo el tejido adiposo, entonces hay ácidos grasos libres en el organismo, entonces se usa ese combustible. Y si no, la glucosa que tengo libre en sangre, ¿sí? Va a depender, ahora lo vamos a ver, pero de la intensidad, de la duración, hay diferentes cuestiones que hacen que dentro de lo que es el sistema oxidativo yo oxide o grasas o hidratos de carbono. Entonces, a partir de los 2 minutos, cuando yo hago una actividad que va a durar más de 2 minutos, generalmente el sistema que va a predominar en esa actividad es el sistema oxidativo. No quiere decir después, como les dije antes, que yo no hago un sprint, como les decía, corro una maratón, hago el sprint final, y ahí seguramente predomine el sistema fosfagénico. Pero en el resto de la carrera, lo que primó fue el sistema oxidativo, ¿sí? Como les decía, esto pasa siempre en los ejercicios de duración muy prolongada, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas que tienen que ver con lo que comí. Y esto involucra 3 procesos, que lo vimos en una de las primeras diapos, ¿sí? Y tenemos la glucólisis aeróbica, por un lado, ¿sí? En donde acá lo que va a predominar de sustrato son los hidratos de carbono. También tenemos la beta oxidación, acá lo que va o sea, el sustrato principal van a ser las grasas. Después los metabolitos de estas dos, o de la glucólisis o de la beta oxidación, entran en el ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs van a cadena de transporte de electrones y así se genera el ATP. No vamos a ver ciclo de Krebs, ni cadena de transporte de electrones, ni beta oxidación, cómo es todo el proceso. Eso quizá lo vean en fisio, y si no, si quieren, lo buscan y lo estudian, pero realmente a mí no me interesa que sepan todo el proceso. Sí que a partir del sistema oxidativo, sí, en el ejercicio, lo que predomina es el sistema oxidativo, dependiendo de la intensidad de ese ejercicio, los combustibles que yo voy a poder utilizar son o grasas o hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, deportes prolongados, como por ejemplo Tour de France, triatlón, los Ironman, una maratón, una media maratón también. En todos esos deportes que son prolongados en el tiempo y que se trabaja a intensidades altas, lo que predomina es el sistema oxidativo. En deportes de equipo voy a tener glucólisis aeróbica, ¿sí?
Entonces, con predominio de oxígeno, eso quiere decir. Aeróbica es que necesita oxígeno. Por esto que decíamos, no es que yo hago un levantamiento, ahí sí es claramente fosfagénico. Nado 400 metros, sí. Disculpe que le interrumpa. No, en un trote, en una actividad aeróbica, ¿a los cuántos minutos se empieza a quemar grasa? No, eso depende de cada persona. Es Varía. imposible, o sea, para poder determinarlo le tenés que hacer consumo máximo de oxígeno. Ok, gracias. Mascarita. ¿Vieron cuando veíamos cuando vimos la energía, cómo medir la energía, y veíamos la mascarita que se usa? Bueno, a través del consumo, del volumen de dióxido de carbono y de oxígeno, uno puede saber, hay una ecuación con la que sabe qué combustible se está oxidando en ese momento. Pero no tenés forma, sino de saberlo. Sí podés estimarlo o por ahí, pero va a depender, porque eso depende del grado de entrenamiento que tenga la persona y de la intensidad y de la duración en la que esté trabajando. Entonces ese punto se corre, en donde se empiezan a oxidar más grasas que hidratos de carbono. Es como, perdón, pero yo les dije que una de las grandes respuestas que iban a tener durante toda esta cursada era depende. Y ya estoy haciendo pie a ese depende. Bueno, entonces, como vemos, siempre que busquen gráficos de sistemas energéticos... Sí. ¿Podrás poner de vuelta la anterior, que justo es? Un segundito nada más. Sí, cómo no. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Es un tema complicado, porque en realidad, ahora cuando terminemos de verlo, van a ver que a mí desde la nutrición lo que me importa es saber qué tipo de deporte hace la persona, o tipo de ejercicio, no necesariamente un deporte en sí llamado deporte, pero qué tipo de ejercicio para ver qué es lo que más está gastando, si está gastando grasas, si está gastando hidratos de carbono, ¿sí? Y entonces así poder también ver qué se le da de comer a esa persona. ¿Estamos acá? ¿Puedo pasar? Sí, te estoy haciendo con el dedito. Sí. Gracias. Ay, perdón, es que no los veo a todos. Bueno, entonces, fíjense, siempre los gráficos son iguales. Cuando ustedes ponen sistemas energéticos, van a ver estos gráficos, y lo que yo les decía de que es un continuo. Si se fijan, uno empieza acá y sigue acá, por más que acá empieza a predominar este sistema y acá este sistema. Entonces, no es que es uno solo y único, en lo que les decía recién, que por ejemplo, sí es fácil distinguir si yo hago 400 metros de natación, en la competencia, esos 400 metros de natación son re fáciles de decir, ahí predomina el sistema glucolítico. Pero esa persona, para nadar 400 metros de natación, entrena eso, pero también entrena otras cosas. Entonces, por ahí, no sé, un día hace medio fondo, por ejemplo, y no es lo mismo, ¿sí? Ahí va a primar otro sistema energético. Paula, sí. hay algo que no entiendo, o quizás sí lo entiendo, pero no sé si estoy en lo cierto. O sea, vos decís, en este ejemplo que ponías del nadador, que predomina el sistema energético de la glucólisis. Pero igualmente, si nada 400 metros. En el arranque, igual, digamos, arranca con el sistema de fosfagenos, digamos. Después de los 10 segundos pasa al otro sistema, digamos, ¿cómo es el proceso? No entiendo eso, digamos. ¿Qué significa predomina este sistema energético? Va a predominar, o sea, no es que arranca este sistema, se acaba y sigue el otro, ¿sí? Va a predominar, el predominio significa que es el sistema que va a estar siempre de fondo de esa pantalla. Entonces, un nadador de 400 metros va a ser un glucolítico. Ahora, para el sprint final, quizás no al inicio, pero en el sprint final, ¿sí? Esa persona va a usar el sistema fosfagénico seguro, porque va a meter todo de sí para llegar, viste que siempre a lo último es como que se apuran, y nada más rápido para llegar más rápido. Entonces ahí sí va a tener predominio de fosfágenos. Es decir, que
Sí. Durante el trayecto va usando el sistema energético de glucólisis. Glucolítico. Porque sí. no se está exigiendo, digamos, tiene que ver con una cuestión de intensidad de la energía que va necesitando para ese trayecto que no está siendo tan rápido o no está siendo al máximo, digamos. Sí, también tiene que ver la duración, no solamente la intensidad, en ese caso. Ok. Sí, porque no es lo mismo nadar. Va a depender del deporte entonces que elija. Si en el caso del fondista que sabe que tiene más o menos 10, 12 segundos para hacer los 100 metros, ya de movida no le queda alternativa que salir disparado, por ponerlo en algún título, y obviamente va a estar frente al ATP-PC. Ahora, en el caso del corredor de 400 metros que sabe que al principio, si se manda ese sprint, no tiene resto para llegar, ya va a salir, a eso te referís, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Yo lo estaba interpretando lo que quería decir Fede, y que sí, o sea, no es que uno tenga la posibilidad de elegir, yo voy a usar este sistema ahora o... No, claramente. Aparte las personas, el atleta, o sea, la persona que vos tenés enfrente no tiene la más puta idea de lo que es un sistema energético, perdón. No, pero el sistema uno, yo no puedo. Uno no puede decir, no, voy a usar ahora el sistema fosfagéneo o el glucolítico. No, pero a ver, hay cosas que vos sí tenés que, por ejemplo, hay cosas, por eso les decía, hay situaciones puntuales en las que vos sabés que es un sistema energético y es ese sistema energético. Por ejemplo, levantamiento de pesas. Levantamiento de pesas en competición es fosfagénico, no dura 10 segundos. Usain Bolt en aparte competencia. no podés regular ahí, no tenés chance de regular, ahí tenés que dar el máximo. Usás tu máximo. Usain Bolt en 100 metros. Usa el máximo. O cualquiera que corra 100 metros, usa el máximo. Pero también es lo que decía Sergio, se sabe cuándo se termina, ¿sí? Yo corro 400 metros o hago 400 metros de natación, yo ya sé, atleta, estoy acostumbrado a hacer eso, o sea, y compito en eso, entonces generalmente siempre se eligen o hacen un sprint inicial o un sprint final o van regulando la energía así, y claramente yo, Paula, no voy a saber exactamente en qué momento está predominando cada sistema energético. Esto vamos a rangos generales de, tengo un nadador que va a competir 400 metros, tengo que ver cómo entrena para saber cuál va a ser el sistema que predomine, porque de acuerdo a eso yo voy a ver qué combustible es en el que más cuidado tengo que tener. ¿Sí? Tengo a alguien que es maratonista, tengo que ver cuál es el sistema que predomina. ¿Sí? No va a ser el de fosfágenos, no va a ser el... Entonces, a eso me refiero cuando digo predominio. ¿Sí? Tengo que ir a lo general. Y después tengo que saber, no es lo mismo la competencia, como les decía en el caso, por ejemplo, y justo el ejemplo del nadador, el nadador va y compite 400 metros, pero no es que para el entrenamiento va y nada 400 metros todos los días, no, hace diferentes cosas. Entonces una cosa es la competencia y otra cosa es el entrenamiento. Es un deporte de alto rendimiento. Después tenemos que ver que la mayoría de la gente a la que nosotros atendemos o con la que hoy convivimos es gente común y silvestre, deportista recreacional o gente que activamente